Aquí estaremos para contarlo y para hacer balance, y estaremos muy pendientes y iremos a grabar y a contar cositas de cómo transcurre el festival. Volvemos, en este caso, con un autor gaditano, Luis García Gil, que viene con un libro sobre Aute maravilloso. Ahora hablamos con él. Aute, ¿quién no conoce a esa figura? Bueno, y si ustedes no conocen mucho de su vida, vamos a ir descubriendo a este gran autor polifacético donde los haya, que nos dejó en el año 2020. Aunque murió en España, él nació en Manila, y la verdad es que la obra de Aute es indescriptible para aquellos amantes y aquellos que han investigado, que han conocido su música, su poesía, su literatura, su pintura, su vinculación con el cine. Bueno, un autor que dejó muchísima obra, alguna más conocida que otra, y me encanta esa faceta de pintor. ¿Por qué será? Porque además es la más desconocida, pero la que más le gustaba. Luis García Gil, vienes con Aute Infinito. Muchas gracias por estar con nosotros otro ratito, con otra obra nueva, descubriendo grandes artistas como estás acostumbrado a hacer, y hacer que nos hipnoticemos con historias como estas. Gracias siempre a ti, Anabel. Tú sabes que para mí es un placer escribir libros y tener la posibilidad de venir a hablar contigo de ellos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en Aute Infinito? Porque a mí me fascina la figura de este hombre, la verdad. Bueno, es un libro... Yo ya había escrito un libro anterior sobre Aute, Lienzo de canciones. Tuve la posibilidad y la oportunidad maravillosa de compartirlo con él. Fue una experiencia fantástica, pero siempre que escribes un libro te queda la sensación de que podías haberlo hecho mejor. Y Alianza Editorial, con la que trabajé ya en mi libro anterior sobre Joan Manuel Serrat, que culminaba todos mis libros dedicados al cantautor catalán, me propuso un libro sobre Aute. Así que pensé que era el momento de corregir aquel lienzo de canciones, de mejorarlo en lo posible, de hacer un libro definitivo sobre este polifacético genio, polifacético artista, y aquí está Aute Infinito. Es una pena en el caso de Aute, en el caso de Serrat, poner punto final a su carrera era bonito porque era ponerlo con el colofón de su retirada, ¿no? De su retirada en los escenarios, era un bonito... Elegido por él, claro. Claro, era un bonito final. Aquí el punto final tiene que hablar de ese amargo trance que es la muerte, ¿no? Del artista, ¿no? Que eso nos pilló a todos muy desprevenidos y es muy triste terminar un libro haciendo un poco balance de una carrera, de una trayectoria, donde al final tienes que poner esa fecha de fallecimiento como final, ¿no? Se dice que Aute es un artista total, bueno, infinito, como tú lo dices, infinito, porque no vamos a terminar nunca de descubrir todo lo que hizo, todo lo que pensaba y todo lo que él amaba, la cultura, el arte, desde la música hasta la pintura, la literatura, la poesía. Como cantautor, como poeta, como pintor, escultor, ¿con qué te quedas? Bueno, la verdad es que es muy complicado quedarse con una sola faceta de Aute. Como tú bien has apuntado al principio, y como pintora que también eres, es evidente que la faceta pictórica es la que hay que reivindicar por no ser tan conocida como la que le vincula a la canción, donde además conoció evidentemente la fama y el éxito. Con la pintura, pues conoció evidentemente el reconocimiento, pero no tanto la fama ni el éxito. Entonces la pintura es algo que hay que destacar siempre, porque fue su primera vocación. Ya nuestro querido y común amigo Antonio Álvarez del Pino... Así es, lo iba a decir ahora, que tiene un libro maravilloso que ahonda en esa faceta. Hizo un magnífico libro sobre el Aute pintor, necesario además, porque la bibliografía... Antonio escribió sobre algo sobre lo que no se había escrito todavía. Y eso realmente le honra y abre un camino, abre una senda que esperemos tenga continuación para que el Aute pintor se siga reivindicando. Pero bueno, al margen de la faceta pictórica, también en mi caso, en mi condición de poeta, reivindico mucho al Aute poeta. El Aute de la matemática del espejo, de la liturgia del desorden, que al final todos los Autes como que se cruzan, se entremezclan, se retroalimentan en cierta manera, porque no podemos desligar al Aute cantautor del Aute poeta, pero tampoco del Aute que pinta, porque incluso hay canciones de Aute que son lienzos, que son como pinturas. Las referencias pictóricas de Aute, Velázquez, Goya, Van Gogh, están en su propio cancionero.
canciones como Quinta del Sordo, por ejemplo, o de La Luz y de la Sombra. Hay mucha pintura en las propias canciones de Aute como referencias, ¿no? Y luego, por supuesto, en las portadas de los discos de Aute aparecen sus propias pinturas. Un disco como Templo, uno de los grandes discos de Aute, es un disco en el que está la poesía en base a un poemario titulado Templo de Carne, pero también está la propia canción que está en ese disco, un disco muy religioso, esa cosa de Aute tan litúrgica, espiritual, tan mística que tanto le gustaba, pero también ese disco es un proyecto también pictórico, ¿no? Que está también, digamos, integrado en él, ¿no? Por tanto, no podemos analizar a Aute desde un solo punto de vista, sino el título del libro de Infinito ya nos hace ver que hay mucho Aute que de alguna manera que hay que analizar y que reivindicar. Un hombre que vivió, podríamos decir, una vida en la que todo estaba entrelazado, pero que sí se pudo llamar dichoso, porque es así, de vivir muchas vidas, ¿no? De hacer muchas cosas que están entrelazadas, pero difícilmente cualquier persona puede decir, pues hice todo eso, ¿no? Claro, un día en la vida de Aute, pues imagínate, yo tuve la suerte de estar en su casa, en la calle Jorge Juan de Madrid, casa y templo del creador, lamentablemente ya desaparecida, y claro, ahí estaban integradas todas sus facetas creativas, artísticas. Era un fumador compulsivo hasta el final de sus días, y el humo del tabaco también transmitía esa ansiedad por el trabajo, por el oficio de hacer muchas cosas, de proyectar muchas cosas, de estar pensando siempre en la siguiente canción, en el siguiente cuadro, en el siguiente largometraje de animación, porque también estaba muy implicado también con proyectos muy bonitos que fue desarrollando a lo largo de su vida, como aquello de Un perro llamado Dolor, tan estupendo. En fin, que es que Aute fue un creador inagotable e infatigable, ¿no? Es decir, no dejó de trabajar durante toda su carrera, durante toda su vida, se proyectó siempre hacia el mañana, tuvo esa virtud siempre de los genios que siempre se anticipaban a su tiempo, y de alguna forma el legado que nos ha dejado Luis Eduardo, pues sería muy bonito y muy interesante que pudiera tener algún lugar, algún rincón donde se pudiera exponer, ¿no? Porque es una pena que los artistas se vayan y la misión que tenemos por delante siempre de reivindicarlos, de mantener viva su memoria, es ardua, ¿eh? Porque el olvido cae en misericordia, y cuando un artista no está en el candelero parece que ya no existe, y tenemos la obligación a los grandes artistas de mantenerlos vivos. Y es una tarea también complicada, Luis, indagar en la historia de estas personas, porque hay que investigar mucho y contactar con familiares, imagino, con amigos, con testimonios, con sus casas, donde trabajaban. Es mucho trabajo. Claro, al final, cuando te metes de lleno en la vida y en la obra de un artista, tienes que reconocer todos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como diría Antonio Machado, en el que ese artista se fue moviendo. En mi caso fue muy importante el contacto con Luis Mendo, porque es una parte musical fundamental de la obra de Aute. Luis Mendo fue clave en esa renovación que tuvo Aute en su forma de entender la canción a finales de los años 70, principios de los años 80, esa etapa dorada que a él le daba un poquito de... Siempre la miraba con cierta cautela, porque Aute se convirtió en un cantautor de muchísimo éxito, muy a su pesar, porque siempre fue un hombre muy discreto en la manera de entender la vida y el arte. Eso te iba a decir, porque además lo hablamos con Antonio Álvarez del Pino, cuando su libro, que él era tímido, discreto, que no quería... Él sabía que hacía bien la música, pero no era su objetivo tampoco. No, todo fue un poco... Primero, por casualidad, claro, ¿no? Una cosa le llevó a la otra. Él empieza a cantar casi por casualidad a finales de los años 60. De pronto el Aleluya y el Rosas en el Mar pegan muy fuerte. Le convencen para que cante sus propias canciones, porque él en principio compone para otros. Entre esas otras, en este caso, estaba Maciel. Pero luego él, cuando ve que el éxito le ha llegado, corta de raíz y se retira durante 5 años. Luego vuelve con Rito en el año 73, una vuelta en la que tiene mucho que ver nuestro querido paisano y siempre recordado también José Manuel Caballero Bonal. Él regresa con Rito, con Espuma, con 2 discos, el inicio de una trilogía llamada Canciones de Amor y Muerte, pero él que deja muy claro que él solo quiere grabar, pero no quiere cantar en directo ni presentarle, ni entrar un poco en la maquinaria un poco de la industria, ¿no?
Pero llegado el momento, pues empieza a cantar en directo, a tocar con otros músicos, ahí aparece la figura también de Luis Mendo y se va animando. Y bueno, al final las cosas un poco, cuando el genio y el talento están encima de la mesa, es muy difícil decir que no, y en los años 80 no le queda más remedio que entrar en el engranaje de la industria musical. Sus discos venden muchísimo, graba un directo fantástico como fue ese Entre Amigos, que fue un disco en el año 1983 de los más exitosos de aquella época. En fin, ¿qué te voy a contar? Que ya no haya contado yo, que no cuente en este libro, ¿no? Que al final esa época de los años 80 le convierte en uno de los artistas más solicitados del momento musical, ¿no? Totalmente. Eso es algo que, a lo que él no pudo renunciar, ¿no? Y de alguna manera él... Se vio obligado a seguir, de alguna manera. Hombre, claro, y al final yo creo que él disfrutó también de esa parcela, porque él consiguió además renovar a su público. Digamos que había mucha gente joven que seguía Aute en los años 80, gente que seguramente, bueno, a lo mejor nació cuando él empezó a cantar, ¿no? Pero que le seguían, ¿no? Y eso también a él en los años 80, 90 también le rejuvenecía el contacto con ese público, porque además... Pues siempre un artista actual. Claro, siempre joven. Actual. Y sobre todo sus entrevistas, muchas de ellas las recojo en el libro, estaban llenas de lúcidos pensamientos, un pensamiento siempre muy crítico, pero nada dogmático. Siempre sabía mirar la realidad con unos ojos absolutamente inquietos, intentando siempre meter el dedo en la llaga, pero hacerlo con ironía también, con sentido del humor. Él era una persona con un gran sentido del humor. En sus canciones también está reflejado ese sentido del humor, esa ironía. Tenía un porte muy melancólico, una figura quijotesca, ¿no? De caballero de triste figura, muy así, tú lo podías ver un poco así, era muy delgadito, pero con una seducción en la manera, digamos, de entender, digamos, las relaciones con los demás, de acercarse a la gente, de ser generoso. Era una persona, aparte de una inteligencia abrumadora, ¿no? Pero sin ser nada pretencioso. Eso era otra virtud que tenía Luis Eduardo Aute. La discreción, sí, la humildad, claro. Y que la inteligencia, no, cuando una persona es inteligente no tiene que notarse, ¿no? No tiene que estar constantemente... Las personas que son absolutamente, como te diría, pretenciosas o que pedantes, ¿no? Que quieren hacerte ver lo mucho que saben, en el fondo no saben nada, ¿no? En cambio, Aute no tenía que demostrar nada, porque él mismo, en su talante, en sus maneras, pues ya estaba demostrando lo riquísimo que era su mundo interior. Totalmente, un ser que brilla con luz propia, como decimos. Y fíjate si es actual y si el mensaje llega, que abriendo aleatoriamente la página del libro, que está lleno de fotografías ilustrado para contarnos más de cerca, he abierto en una página en blanco y negro que dice Rumbo a Gaza, en el que dice Luis Eduardo Aute, durante su actuación en el concierto que bajo el título Cantautores por Palestina denuncia las inhumanas condiciones de vida que sufre la población palestina a causa de las políticas de bloqueo, ocupación y violación de los derechos humanos. Claro, él en siempre un momento fue... en el que vivimos, pues fíjate. Sí, claro, él siempre estuvo muy comprometido con todas las causas que él creía justas, incluso a riesgo de equivocarse, porque a veces pues puedes tú estar apoyando una causa determinada y caer en alguna que otra contradicción, pero eso es parte, digamos, de su militancia activa, la que siempre tuvo durante toda su vida, y que creo que también lo definen como individuo metido en el contexto de su tiempo. Ya cuando fue la explosión del año 68, ya él fue un cantautor absolutamente involucrado en todo ese proceso revolucionario. Las referencias que él traía, aunque venían un poco del surrealismo francés y demás, pero nunca olvidaron la importancia de todos los movimientos sociales que también se dieron en la propia canción de los años 60. Él tenía, por ejemplo, a Bob Dylan como un referente importante, y por supuesto a los franceses, la labor de la Nova Cançó, que también la consideraba muy significativa, lo que hacía Raimon, lo que hacía Serrat, lo que hacía Pi de la Serra. Él siempre tenía esa atención, pero nunca dejó de lado la belleza ni la estética. Esto también me parece muy importante. A veces se le vincula con Leonard Cohen, aunque realmente no tenía mucho que ver con Cohen, pero bueno, había algún punto de conexión con él. Y
esa parte, digamos, que él tenía tan estética, era también parte de su forma de ser y de que lo importante que era para él entender que no había compromiso, no había ética, no había moral, sino la acompañas también de una reivindicación de lo bello y de lo estético, porque para él eso también fue muy importante. E incluso también algunos desconfiaban de Aute porque, claro, era alguien comprometido, pero también comprometido ante todo con el arte y con la belleza, y eso también generaba... pues... Hay quien pensaba a lo mejor que era lo contrario a lo que él quería, no sé, bueno, frívolo, pero no tiene nada que ver. Claro, desconfiaban de ese cosmopolitismo que él siempre traía, de esa personalidad tan inquieta, en la que se rezumaba por todos los poros de su personalidad, rezumaba siempre el arte, ¿no? Y el arte moviliza conciencias, pero el arte no desde el dogma y desde la imposición del pensamiento único en una manera de entenderlo, sino simplemente en la manera que él tenía de transmitirlo y de dibujarlo y de recrearlo a través de las pinturas o a través de las canciones. Así es. Bueno, vemos aquí también una fotografía, he abierto el libro con Joaquín Sabina, un trabajo de documentación y de fotografía muy interesante. Recreas entrevistas, también textos suyos. ¿Cómo has distribuido el libro? Bueno, el libro se ha distribuido pues intentando un poco, como pasó con el último de Serrat, que el público que lógicamente ha seguido a Aute durante toda su carrera tenga un manual de referencia sobre él, pero también, siempre te lo digo, cada vez que tengo la suerte yo de que me entrevistes, que me gusta también que aquellas personas que no conozcan a Aute en profundidad o que tengan una referencia vaga del artista también se aproximen a él. Que lo pueda descubrir por primera vez. Claro, entonces también se trata un poco de que el discurso que planteo en el libro sea lo más ameno posible. He reducido mucha capacidad analítica, que quizá era parte fundamental del lienzo de canciones de mis anteriores libros, y aunque evidentemente están todos sus discos comentados, pero de una manera pues menos sesuda, ¿no? Es decir, intentando un poquito que el libro mezcle la biografía del artista con la propia discografía, con la manera en que, en cierta manera, canciones y vida han ido un poco de la mano. Canciones, vida, cuadros que ha ido el artista pintando, exposiciones que ha ido desarrollando, la poesía, el cine, porque el cine también está muy presente. Esa faceta también es interesante, ¿verdad? También, claro. Él, fíjate que aparece como actor en una película de Pedro Olea, creo recordar, que se llama Días de viejo color, y bueno, aparece como una especie de cantautor afrancesado, que tocando ahí en Torremolinos, y es una peli curiosa, ¿no? Verlo un poco ahí en ese rol cuando estaba empezando realmente a desarrollarse musicalmente, ¿no? Estamos hablando de su primera etapa como cantautor, cuando grabó los diálogos de Rodrigo y Jimena y las 24 canciones breves. O sea, como actor ya fue precoz también, ¿no? Pero luego le gustó mucho ensayar el cortometraje, hizo algún cortometraje interesante, e incluso probó suerte también en el mediometraje, ¿no? Siempre estuvo muy... Pues era lanzado, ¿no? Sí, claro. Se arriesgaba que... En el fondo, él tenía alma de cineasta también. De hecho, hay canciones suyas, te pongo un ejemplo clarísimo, que son las 4 y 10, por ejemplo, que yo creo que son cortometrajes, ¿no? Más que vincularlas a otras canciones, son como pinturas. Pero es que las 4 y 10 parece una especie como de... Un guión, ¿no? Hecho para... Sí, con la referencia además a la película de James Dean, Al este del Edén. James Dean tiraba piedras, ¿no? Como dice en la canción. Y bueno, y también otras canciones en los que aparece hasta guiños al cine de la Nouvelle Vague, por ejemplo, Fine, con los 400 golpes de Truffaut muy presente. Así que, bueno, es alguien como muy influido por el séptimo arte. Y estamos viendo que era una persona muy culta, muy inteligente, que eso se agradece en el mundo artístico, porque claro, en una actualidad donde hay tanto consumismo inmediato, tantas cosas parecidas, y lo hablamos cuando hemos hecho otras entrevistas, por ejemplo, haciendo referencia a Serrat, que nos encanta, y echamos de menos ese tipo de artistas polifacéticos, centrados, meticulosos, profesionales, profundos, inteligentes. Claro, es que vienen también de una época
creativamente muy explosiva, ¿no? Que son los años 60, ¿no? Yo creo que ahí está lo mejor de la música. Buena parte, a ver, el cine, evidentemente, si nos ponemos a hablar de cine, está claro que el cine de los años 40, todas las décadas tienen su importancia, ¿no? Pero en los años 60 se desarrolla toda esa revolución de los nuevos cines, especialmente a mí me encanta la Nouvelle Vague y lo que representa. Y entonces todo ese movimiento artístico, creativo, de vanguardia también en cierto sentido, contracultural, es muy importante también la contracultura, también en el caso de Luis Eduardo Aute, pues todo eso, quieras o no, influye muchísimo, ¿no? Y genera una efervescencia creativa tremenda, ¿no? Sobre todo en la música, ¿no? La música pop no puede entenderse sin los años 60, sin lo que supusieron los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, lo que desarrollaban en Francia Jacques Brel, Georges Brassens, Leo Ferré y compañía. Todos los grandes, digamos, artistas de ese tiempo, pues evidentemente generan una influencia brutal en la juventud de entonces. Y sobre todo también artistas críticos. Sí, por supuesto. Con lo que está pasando, comprometidos. Es fundamental, claro, es que eso es clave también, sobre todo tener una mirada crítica a lo que te rodea, porque tú eres persona y tú tienes que intentar, en cierta manera, involucrarte, ¿no?, en la realidad de tu tiempo. Tú no puedes ser solo artista, sino tienes que, en tu arte, tiene que estar impresa la vida que se está desarrollando en ese momento en tu país y en otros países que tú vas a cantar y a tocar, ¿no? Eso, la canción de autor lo define perfectamente y creo que es parte, digamos, también de su ¿cómo te diría?, de la manera que tiene de desarrollarse y de entenderse también. Es labor de un artista comprometerse, ser conocedor de lo que está pasando, no huir de la realidad, y es labor del artista transmitir todo eso, ¿no? Hombre, claro, es fundamental. Un artista, a ver, siempre vuelvo a decir lo mismo, sin creerte un mesías tampoco, ni un gurú, ni un doctrinario, porque eso también es complicado. Bueno, recomiendo mucho la última película que se ha hecho sobre Bob Dylan, por ejemplo, que la hemos tenido hace muy poquito en los cines, sí. dirigida por James Mangold. Bueno, esa película representa hasta qué punto Dylan intentó huir de todas las etiquetas que pretendían convertirlo en una especie de referente social, político. Él se sentía muy incómodo, ¿no?, con que quisieran hacer de él algo meramente simbólico o protestatario. Es decir, él se rebeló también contra eso, porque el artista también, ante todo, tiene que ser libre, ¿no? Exactamente. Pienso que es importante estar comprometido contigo mismo y con lo que te rodea, pero también tener esa libertad, ¿no? Creo que Aute también representó muy bien esa imagen de artista libre. Nunca se dejó domesticar por ninguna creencia que estuviera por encima de su libertad individual. Otra cosa es que luego se involucrara en las causas que él creía justas y necesarias, y eso encajaba muy bien con el discurso de la izquierda, que es la que él realmente siempre, ese discurso que él siempre defendió. Defensor también por encima de todo de los derechos humanos, lo hemos comentado, con su visión particular. Además, vemos fotografías de él y, como bien decías, fumador empedernido. Es complicado encontrar una fotografía que no tuviese un cigarro claro, en sus manos, y sobre todo ese halo de melancolía, no tristeza, pero sí de pensativo, de melancolía de ausente, ¿no? Quizás que lo hacía todavía ser más crítico con la sociedad, ese mundo interior que él tenía para pensar y para meditar. Eso se ve en fotografías suyas, se le ve en la cara. Bueno, claro, él tenía eso que se llama tan difícil de definir, que es el aura, ¿no? Eso es. Él la transmitía perfectamente. Yo fui de esas personas que cayó en la seducción de Luis Eduardo Aute, teniendo muy claro que uno es heterosexual. Quiero decir que, bueno, que podría decir que lo contrario, no es el caso. Teniendo muy clara mi sexualidad, yo he estado enamorado de Luis Eduardo Aute, de su persona, porque es que te embriagaba estar con él, ¿no? Y además es una persona con una sencillez tan apabullante, como te he dicho antes, ¿no? Te lo ponía todo tan fácil, ¿no? Era además tan hospitalario, ¿no? Se daba tan poca importancia. Normalmente estamos, bueno, tú estarás harta de entrevistar a gente que cuando terminas la entrevista dices, uff, qué petulante, o mira, o lo contrario, ¿verdad? Pero cuando ves a alguien que realmente tiene una trayectoria tan inmaculada como la que ha tenido Luis Eduardo Aute, y ves la poca importancia que él se daba, te hace reflexionar hasta qué punto hay gente que con muy poquito bagaje
pues la verdad se da una importancia, creo que desmesurada, ¿no? Al público también hay que educarlo en eso. Hombre, Porque claro. Una cosa es lo que una persona a nivel personal, valga la redundancia, se dé, pero claro, si el público está ahí respondiendo, ahí también te está dando cuenta, ¿no?, de cómo está la sociedad actualmente. Claro, bueno, aquí lo vemos en el Carnaval de Cádiz, lo tenemos muy cerca. Aquí en el Carnaval de Cádiz vemos a gente que no sabe gestionar su pequeña fama provinciana, porque es así. Y los ves con una especie como si fueran... Claro, tú tienes que pensar un poco que en el fondo la persona cuanto más grande es, más sencilla debe ser. Más sencilla. Lo que pasa que es verdad que tienes que gestionarlo muy bien todo eso. Aute conoció el éxito muy joven, por tanto él supo muy bien medir muy bien los tiempos y alejarse del peligro que tenía el narcisismo y la vanidad. Que además eso lleva al fracaso. Hombre, por supuesto. En un alto porcentaje de casos. Es que él creía, ante todo, es que si tú crees en el arte y en la creación por encima de todo... En lo que menos piensas es en eso. Bueno, claro, porque evidentemente yo me maravillo mucho cuando veo a escritores, los veo en las redes sociales, como todo el día queriendo contar su película diaria, queriendo estar todo el día en el candelabro, intentando un poco machacar con lo que hacen, con lo que comen. Y digo, esta gente cuando escribe, ¿no? Realmente, ¿no? Están más pendientes un poco de los likes. Sí. Y sacan un libro y están más pendientes precisamente de esa autopromoción que a veces llega un momento que es tan pesada que hombre, que al final te dan ganas de no comprarte el libro por el exceso, digamos, de autopromoción que hay a veces, ¿no? Eso es. El artista, yo creo que tiene que ser natural en la manera de proyectar su obra a los demás. Y bueno, Aute no tenía redes sociales, presumía de no tener móvil. No me imagino a un creador de su categoría, nunca tuvo red social, pero quiero decir que no me lo imagino poniendo 40 o 50 mensajes todos los días. No te lo imaginas en un mundo como hoy, ¿verdad? Sí, claro, un mundo además de la inmediatez y de la aceleración y de estar todos los días teniendo que hacerte notar. Yo creo que la discreción también forma parte del genio. Es un peligro también que corremos actualmente, que tenemos que estar compitiendo, ¿verdad? Es como una obligación. Claro, te dicen, si no estás ahí, si no publicas nada en redes sociales, si no te das ese autobombo, ¿no? Esa autopromoción en la mayoría de los casos, es como que te pierdes, te diluyes en el camino. Eso es una falsa creencia por lo que estamos aquí analizando, ¿no? Claro, mira, hay un escritor... Y lo vemos con grandes artistas y autores y demás, que lo que hablábamos, ¿no? Cuanto más altos están, menos quieren aparecer, quizás. Son reacios a ir a programas. Yo pienso que sí, que al final pasa incluso con, bueno, hablando de lo que es el propio género que practicó Aute, de los cantautores, digamos, aunque el término cantautor, eso daría para un debate largo y tendido, porque tú sabes que yo cada vez estoy más alejado de un concepto de cantautor como etiqueta restrictiva, ¿no? Aute era mucho más que un cantautor, porque el cantautor muchas veces lo encasillamos. Aute hacía música pop también, quiero decir, y como la hacía Serrat, es decir, el concepto de cantautor como algo amplio. Lo que está claro es que cuando tú eres cantautor, y pasa con cantautores que en redes sociales, no cito nombres, y estás todo el día intentando interactuar con tus fans, con tus seguidores, que eso está muy bien, poniendo vídeos caseros de cómo haces versión de una determinada canción. Al final, oye, ¿y qué tiempo te queda para componer? O para componer con el retiro necesario que exige la composición y la creación. Crear es retirarse, crear es abandonarse. Para hacer algo importante, tú tienes que retirarte del ruido, tienes que hacerlo por obligación. No puedes estar haciendo algo mientras estás respondiendo a 4 o 5 mensajes y estás intentando ver lo que fulanito o menganito ha dicho de un comentario que tú has puesto hace media hora. Así es, valga este mensaje y ya tenemos que terminar la entrevista, pero valga este mensaje para, sobre todo, los jóvenes, que por tu trabajo, Luis, estás siempre rodeado de chicos y jóvenes y vas viendo esa evolución y esa involución también, ¿no? Que es el individualismo que genera el móvil, ¿no? Y que para crear y para estar pendiente de un libro, de tenerse el silencio, lo despacio que requiere ciertas actividades, hay que alejarse un poco de ese mare magnum. Sin duda, y Aute fue un
un absoluto ejemplo de ello durante toda su vida. Evidentemente no pertenece a la generación de las tecnologías, pero también las padecía y las cuestionaba. No hemos hablado de los poemigas que él escribió, que tienen mucho que ver con los aerolitos en parte, porque él estaba muy influido por Carlos Edmundo de Ory, y realmente los poemigas son como fogonazos líricos en los que él aprovecha para cuestionar muchas cosas que suceden en el día a día de este tiempo que sufrimos y padecemos. Y una de las cosas que él detestaba era la tecnología como parte, digamos, de la instrumentalización del ser humano y de cierta domesticación también de todos. Eso es, de dominio, ¿no? De alguna manera que nos dominan. Sí. Se nos acaba el tiempo, qué pena, porque estamos entrando en debates muy interesantes a raíz de Aute, pero qué duda cabe que si quieren saber un poquito más sobre esta autora, que tienen este estupendo libro, Aute Infinito, de Luis García Gil, ya lo pueden adquirir, es una joya, como todo lo que hace nuestro amigo, y te agradezco que hayas estado aquí un ratito con nosotros. Muchas gracias a ti, como siempre, Anabel, y recordad que lo presentaré en la Feria del Libro de Cádiz, el domingo 29, creo que es 29, 28, domingo 28, hablo de memoria también, y ya me va fallando, 28 creo que es de junio a las 9:30. Antes que llegue la fecha, la noche. A las 9:30, antes que llegue la fecha lo anunciaremos. Perfecto. Evidentemente, y te vemos allí en la Feria del Libro y en muchas más. Esperemos que sí. Gracias, Luis, y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.